Por supuesto, la Unión Europea pregunta si ya se cumplió y si no se ha cumplido en el nombramiento de los miembros en propiedad del directorio, del registro, el nuevo directorio. Entonces preguntan cuál es la razón por la que no se ha cumplido y entienden que es un problema de confrontación política que hay en el Congreso Nacional y ellos no entienden cómo es que los hondureños queremos fortalecer la democracia, queremos un nuevo orden electoral, pero en el Congreso no hay decisiones que indiquen que eso va a suceder. Todo porque hay un partido que se declaró en insurrección legislativa y no quiere proceder a hacer las reformas a que estamos obligados. Ahora, los cambios que ha tenido el país a 10 años del golpe de Estado. Bueno, ha habido una lucha permanente por la institucionalidad, de recobrar la seguridad jurídica en el país. No es fácil cuando un partido de oposición se ha dedicado permanentemente a generar crisis, confrontación, violencia y a desconocer totalmente la autoridad gubernamental. Han habido permanentemente 10 años de reclamos de Mel, todavía hoy pide que le den hacer los 6 o 7 meses que no pudo hacer en el gobierno. Es decir, sigue con los reclamos de hace 10 años y eso le ha provocado un poco de inestabilidad en el país. Pero no podemos negar que en el país, por ejemplo, en el orden de lucha contra la corrupción, tenemos permanentemente aquí a Transparencia Internacional en las oficinas de gobierno y tenemos una lucha frontal contra la corrupción a través de la MASI, UFESIC, y un nuevo orden en los tribunales de justicia del país. Además hay un nuevo orden fiscal en el Estado, no hemos vuelto a escuchar que el gobierno no tiene dinero para pagar sus compromisos, tenemos una nueva lucha contra delitos como el contrabando y la corrupción, eso ha incomodado gente que por años se enriqueció ilegalmente en el país, tenemos una lucha frontal contra la delincuencia, se recibió un país más violento del mundo y en algunos años estamos en índices de violencia menores a los que habían hace 10 años o hace 12, 14 años cuando incluso estaba el presidente Maduro. Hay también, como efecto del cambio climático y los precios internacionales del petróleo, una crisis en Honduras que no permite estabilizar del todo económicamente para generar los empleos que masivamente necesita el país, pero hay estrategias del gobierno para trabajar en esos campos, más una política nacional de inclusión social a través de los programas de vida mejor con los que no contaba el país. Es decir, en otras palabras, el esfuerzo del gobierno es constante tratando de darle paz y tranquilidad y un rumbo al país, mientras los grupos de izquierda, que son enemigos de la democracia y de las elecciones, pasan constantemente tiroteando y disparando contra el sistema de estabilidad política, contra el sistema electoral. Usted dice que tiene una lucha frontal contra el narcotráfico, pero sin embargo, a quienes están investigando por vinculación al narcotráfico es a la mayoría de miembros del Partido Nacional. ¿Cómo se ve el Partido Nacional en las próximas elecciones con esta situación? Imagínese usted que no lo hiciéramos. ¿Qué dirían? Que estamos en lo mismito del gobierno protegiendo a sus gentes y a sus parciales. Este tema de que muchos nacionalistas están en los tribunales de justicia rindiendo cuentas por acusaciones de corrupción, incluso que hay liberales, nacionalistas y gente de libre extraditada, son elementos nuevos en la sociedad hondureña que nunca habían existido y ahora existen. Eso implica que 10 años después de la salida de Mel, el país ha cambiado radicalmente y que hay una lucha frontal contra los niveles de criminalidad interna y externa, sea por narcotráfico, crimen organizado, por lavado de activos o por simple corrupción en el gobierno. El país poco a poco está avanzando y la crisis política que se ve o de relaciones con los sectores organizados de la sociedad, como el tema de la salud y la educación, es un buen síntoma de que el gobierno está permeando la participación de la sociedad en la toma de decisiones en las que antes estos sectores no participaban. Bueno, perdió su estabilidad política el pueblo hondureño, ¿verdad? Y si el pueblo hondureño pierde, no gana nadie, porque el gobierno tiene como propósito la búsqueda del bien común y ahí tenemos que estar abocados todos. Cuando eso no se consigue, está perdiendo el pueblo hondureño.
pero poco a poco el país va recuperando su estabilidad y su funcionalidad, y esperamos que con las elecciones del 2021 esto termine de garantizar que va a haber en el país orden y que todos nos vamos a dedicar a trabajar por el bien de Honduras. De recuperar en la medida en que vayan saliendo del escenario político los líderes que están luchando por su venganza personal. En la medida en que Mel Zelaya se vaya a apartar de la lucha política, van a emerger gentes a las que ya no les va a doler que lo hayan sacado de presidente. Ahí va a venir un poco la estabilidad, un poco de tiempo, un poco de estrategia política, un poco de buen tino para que las confrontaciones no crezcan en el país.